Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En este caso vamos a abordar la resolución de un problema de vibración donde se pretende que aprendas el cálculo de la frecuencia de oscilación de un sistema dinámico y la aplicación del teorema de Steiner para obtener el momento de inercia de un sólido respecto de un punto que no coincide con su centro de masa. Bien, por enunciar el problema sería que partimos de un sistema dinámico formado por un cilindro de masa m con un momento de inercia respecto de su eje de simetría conocido y de radio r. Se encuentra suspendido por un cable, como se indica en la figura, y un extremo se encuentra anclado al techo, mientras que su diametralmente opuesto se engancha al extremo de un muelle de constante elástica conocida K Newton partido por milímetro. Y se pide que hallemos la frecuencia de las oscilaciones que se producen al dejar en libertad el cuerpo. Bien, en la imagen podemos ver lo que es una sección de alzado y una perspectiva de cómo resultaría el caso del cilindro. Vemos que por la parte correspondiente a la derecha se encuentra fiado por un cable que está rígidamente sostenido del punto superior del techo, que impide que este punto pueda subir o bajar, mientras que el punto diametralmente opuesto está anclado a un muelle donde al soltarlo y dejarlo en libertad sí permite que este punto pueda elongar en función de la constante elástica que tenga el muelle. Bien, pues se trata de un movimiento vibratorio armónico simple de componente angular. Cuando el cilindro se suelta, tiende a rodar sobre su punto fijo O', haciendo que el muelle se estire hasta que el peso y la inercia de rotación del cilindro sobre el punto A sea inferior a la tensión que puede proporcionar el muelle, momento en el cual se inicia el retorno. En el equilibrio llegará a alcanzarse que la tensión más la fuerza elástica del muelle tiene que ser igual al peso. Pero en el caso que se pregunta, el sistema no se encuentra en el equilibrio, no está en reposo y por lo tanto de plantearse la ecuación principal de la dinámica de rotación, que como ya hemos visto en otros problemas que podéis encontrar también en la página principal, en fdt.es, sería que el sumatorio de momentos es igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular. En este caso, para darle un aspecto más matemático a la modelización que vamos a hacer de la aceleración angular, hemos llamado, en vez de alfa, que es la forma tradicional de llamarlo, hemos llamado teta 2'. Teta 2' correspondería a la derivada segunda del ángulo, puesto que lo que estamos variando es, en un primer momento, lo que barre el ángulo cuando el muelle permite la elongación. Una primera derivada nos aportaría con qué velocidad ocurre y una segunda derivada nos aportaría a qué aceleración corresponde ese movimiento. Así pues, esa aceleración angular correspondería con la derivada segunda con respecto al tiempo dos veces del ángulo teta que es barrido por el sector al girar en el cilindro. La suma de los momentos actuantes respecto al punto fijo será igual al producto del momento de inercia que pasa por ese punto por la aceleración. Bien, pues este es el momento de aplicar los cálculos correspondientes. Las fuerzas que pueden provocar momentos sobre el punto O' son la fuerza elástica del muelle y el peso del cilindro. En este caso, la tensión no puede provocar momento puesto que pasa por el punto. Entonces, la componente del peso vertical, o sea, todo el peso, estaría a una distancia r. Luego su momento sería P por r, provocando un sentido de giro antihorario que consideramos positivo. Mientras que la fuerza elástica del muelle provocaría un momento horario sobre el punto O' y estaría a una distancia 2r. Entonces su signo sería negativo por ser momento horario y el producto de la fuerza por la distancia, 2r, sería el valor del momento correspondiente. Esta componente del peso se puede calcular directamente como el producto de m por g y la fuerza sería k por incremento de x. K es conocida, pero incremento de x depende de la cuantía en la que la elongación del muelle se produzca. Entonces, cuando el peso se abandona, el punto correspondiente del que cuelga el muelle bajaría una pequeña cantidad. Como estamos estudiando una cantidad muy pequeña, aquí vamos a trabajar con un elemento matemático que nos permite un recurso matemático que son los infinitésimos. Esto nos va a permitir trabajar con la magnitud angular en vez de con la magnitud trigonométrica correspondiente que sería el seno. Entonces, si nosotros calculamos este triángulo, lo ponemos aparte, vemos que entre los dos puntos diametralmente opuestos hay un diámetro, es decir, dos veces el radio, el ángulo sería teta y lo que baja este punto sería un incremento de x. Entonces, incremento de x sería 2r por el seno de teta, que aproximadamente hemos hecho equipararlo a 2r por el ángulo teta. Esto es como decía, porque si el ángulo tiende a valer 0, el seno también tiende a valer 0, con lo cual el seno podemos aproximarlo al valor del ángulo. Entonces, sustituyendo correctamente todas las variables, tendríamos mg por r menos 2r por teta, que sería la distancia, k por 2r,
que sería la componente correspondiente de la fuerza. Esta expresión la reservamos aquí arriba para igualarla posteriormente. El momento de inercia lo calculamos como un momento genérico que pasa por su centro de masa, que sería la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa. Ahora, sin embargo, no tenemos un eje que permita el giro sobre su centro de masa, porque el centro de masa estaría ubicado en el centro del cilindro. En este caso, el eje sobre el cual gira, el que actúa como charnela de giro, sería el correspondiente al punto O'. Y entonces habrá que trasladar el cálculo del momento de inercia desde el punto O al punto O'. Esto lo hacemos con ayuda del teorema de Steiner, que si recordáis, o lo podéis ver en otros vídeos de nuestros tutoriales, se correspondería con esta expresión, donde el momento de inercia respecto a un eje que no pasa por el centro de masa es igual al que sí pasa por el centro de masa más la masa por el producto al cuadrado de la distancia perpendicular que separa ambos ejes, que en nuestro caso sería el radio, porque si os fijáis, entre O y O' hay un radio de distancia. Bien, pues aplicando la ecuación, la distancia que en este caso lo separa sería R, con lo cual el momento con respecto al punto O' sería el correspondiente al punto O, que es dato del problema, más m por la distancia que lo separa al cuadrado. Sustituyendo con respecto a la expresión que teníamos inicialmente, mg por r menos k por 4r cuadrado por θ, sería igual al momento con respecto a O' y su 0 más mr cuadrado por alfa, o la aceleración angular que hemos denominado la segunda derivada de θ, con respecto al tiempo. Esto, organizándolo en forma de ecuación diferencial, tendríamos esta expresión de aquí, haciendo que todo esté en un mismo término, menos el término que no está provisto de variable, y quitando todos los términos correspondientes a la segunda derivada. Esto es una expresión conocida en el movimiento vibratorio, que haciendo lo que es una semejanza, nos permite identificar este término como la correspondiente raíz cuadrada, sería el omega al cuadrado del que podemos calcular luego la omega. Entonces, este término, al identificarlo, nos quedaría como que lo que multiplica a θ sería omega al cuadrado. Luego omega al cuadrado sería igual a 4k por r cuadrado partido de su 0 más mr cuadrado. Haciendo la raíz cuadrada para quitarle el cuadrado al omega, nos quedaría k por 4r cuadrado, y teniendo en cuenta que, bueno, dividido por esto lógicamente, y teniendo en cuenta que omega es igual a 2pi por la frecuencia se puede despejar dividiendo omega por 2pi. Entonces, 1 partido por 2pi por esta expresión. Esta expresión luego se puede simplificar porque podríamos sacar el 2r fuera de la integral, simplificar el 2 con el 2, pero como de todas formas es un problema literal que carece de números, pues tampoco tiene más sentido hacer una operatoria excesivamente detallada. Bien, pues hasta aquí este problema de vibraciones, que espero que haya sido de vuestro interés y que haya aclarado las dudas que suele presentar este tipo de materia. Recomendaros que visitéis la página principal, fdet.es, donde encontraréis problemas relacionados, casos teóricos y muchas categorías que os servirán para vuestros estudios. Y esperar veros por aquí pronto. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.